Muy buenas y bienvenidos un día más a mi humilde canal. Hay niños y niñas que nacen con un talento especial. Por desgracia, no todos llegan a ser conocidos o apoyados por su propio país. A veces, en países muy pobres, estos niños prodigios les dan miedo. Otras veces, en cambio, estos niños se sienten muy desprotegidos y son víctimas de todo tipo de burlas y de abusos en el colegio. Han habido grandes talentos en la historia que vale la pena nombrar y recordar. A muchos ya los conoceréis, pero estoy convencido de que os llevaréis muchas sorpresas con algunos otros, porque poco se ha hablado de todos ellos. Estar muy atentos y no perderos nada de este programa, porque hoy vamos a hablar de los niños superdotados. ¿Dentro vídeo? Y nos vamos a hablar del primer niño, en Corea del Sur. Se llama Kim Un-jong. Su coeficiente intelectual es de 210. Y por eso ha entrado en el libro Guinness de los récords. Empezó a hablar con 6 meses. Y a los 2 años dominaba a la perfección estos idiomas que os digo ahora: japonés, coreano, alemán e inglés. Con 5 años apareció en la televisión japonesa resolviendo ecuaciones. Se puso a estudiar física de los 3 a los 6 años. Una cosa normal, ¿verdad? Con 7 años fue invitado por la NASA y empezó a trabajar con ellos a los 12. Lo que haría cualquier niño de su edad. A los 16 años, este niño se cansó de la física y empezó a estudiar ingeniería civil. Actualmente vive en Corea, su país. Allí trabaja como ingeniero, pero se ha apartado de toda la vida pública, No quiere tener ninguna fama ni ninguna repercusión. Quiere pasar completamente desapercibido. Empezamos fuerte, Un niño que empezó más o menos como yo. Bueno, a ver, yo empecé a hablar a los 13 años, pero porque no tenía nada que decir, A los 12 años colaborando ya con la NASA. Yo con 12 años no colaboré con la NASA, pero a veces hacía mi madre pan y colaboraba con la masa. Y al final, ya lo veis, acabó de ingeniero en su país. Y es que normalmente en todos los casos, estos superdotados prefieren pasar totalmente desapercibidos. No quieren que nadie les reconozca. Yo estoy por ponerme gafas como hacía Superman cuando estaba de incógnito para que no me reconozcáis. Y cambiamos de niño para viajar a Estados Unidos. A este seguro que ya lo conocéis. Robert Bobby Fischer, un maestro del ajedrez. Empezó a jugar al ajedrez a los 6 años, pero solo despuntó al inicio de su adolescencia. Esto quiere decir que no fue un niño prodigio. Fue un adolescente prodigio. Con tan solo 15 años se convirtió en el maestro internacional del ajedrez más joven de la historia. Su coeficiente intelectual era de 181 y a los 20 años consiguió derrotar al campeón de ajedrez ruso Boris Spassky. En aquella época era muy difícil ver a un gran maestro del ajedrez que no fuera de la Unión Soviética. Fischer, por desgracia, acabó muy harto del ajedrez. No porque no le gustara el juego, no, sino porque Estados Unidos lo utilizó como un medio de propaganda en plena Guerra Fría. No quiso defender su título de campeón del mundo por no hacer propaganda del capitalismo. En 1992, Bobby Fischer volvió a jugar una partida en Yugoslavia, pero no era oficial. Esa partida fue jugada otra vez contra Spassky. Lo llamaron, ¿cómo no?, la revancha. El gran maestro americano volvió a ganar a Spassky, pero esta vez tuvo muchos problemas con su país, porque como no les avisó, emitieron una orden de arresto contra él. No le quedó más remedio a Fischer que emigrar. En el 2004 fue arrestado en Japón. Lo detuvieron durante varios meses por haber estado utilizando un pasaporte que revocó Estados Unidos. Menos mal que al final se organizó un acto especial en Islandia y se le otorgó un pasaporte y ciudadanía islandesa. Y eso le permitió vivir allí hasta que murió en el 2008. Ya veis, amigo, el país de las libertades no era tan libre, aunque por suerte él pudo pasar el resto de sus días en Islandia. Si hubiera vuelto a su país, hubiera muerto en la cárcel. En Islandia, en cambio, le acogieron con los brazos abiertos. Este hombre, hay que reconocer que fue muy admirable. Lo más fácil para él hubiera sido hacer propaganda capitalista y bajar la cabeza, pero él no quiso pasar por el aro. Él siempre pensó que el ajedrez debía dar otro tipo de valores, no solo los patrióticos. Y nos vamos a la India para conocer a Shakuntala Devi. Esta mujer también era conocida como la computadora humana. Esta niña destacó como prodigio, siendo capaz de aprender matemáticas sin ayuda alguna. Asistió a la universidad siendo una niña y viajó por todo el mundo mostrando sus habilidades. Era capaz de extraer la 23ª raíz cuadrada
cuadrada de un número de 201 dígitos en solo 50 segundos, nen. Y en una ocasión multiplicó dos cifras de 13 números completamente elegidos al azar. Y hizo el cálculo mental en solamente 28 segundos. ¿Cómo no? Esto también fue registrado en el libro Guinness de los récords. Pues esta niña hizo más o menos como yo de pequeño. Lo que pasa que yo me ayudo de los dedos a contar. Y como solo tengo 5 en cada mano, cuando me hacen calcular un número que es mayor de 10, yo me pierdo. Y ahora que pienso, yo ya ni me acuerdo de hacer una raíz cuadrada normal. Imaginaros que me digan que saque la 23ª raíz cuadrada de un número. Es que me explota directamente el cerebro, ¿eh? Y ahora volvemos otra vez a Estados Unidos con la militar Grace Hopper. La almirante Hopper fue una auténtica pionera en el mundo de la informática. Su talento de ingeniera empezó a la edad de 7 años. Sus padres tuvieron que aguantar que ella desmontara todos los despertadores de la casa para ver su funcionamiento. Debido a su talento, intentó ingresar a la universidad a la edad de 16 años. Como era de esperar, su ascenso académico fue imparable y obtuvo sin gran esfuerzo un doctorado en matemáticas. Fue la primera programadora en usar el Mark I. Para quien no lo sepa, Mark I era el primer ordenador electromecánico que fue creado por IBM. Y además esta mujer ha pasado a la historia como la inventora del complejo lenguaje informático COBOL. Y para quien no lo sepa, COBOL fue el mejor lenguaje informático de aquella época, que se inventó en 1959. Yo solo desmonté un despertador cuando era pequeño y al intentar montarlo me sobraron un montón de piezas. Era un auténtico desastre. Eso sí, yo también tuve un doctorado con 16 años. Cada vez que me encontraba mal o tenía fiebre, me iba al ambulatorio para que me viera el doctorado que me habían asignado a la sanidad pública. Para mí es lo más normal. Pero claro, en España tenemos seguridad social. Pero en Estados Unidos, tener un doctor te costaba un pastón, ¿eh? Debe ser por eso a lo mejor que le den tanta importancia a un doctorado, ¿no? Y lo de inventar un idioma informático, para nosotros los badienses, eso no es nada. Nosotros aquí en Badía hablamos un idioma completamente distinto. En mi barrio siempre hemos hablado un castellano distinto a todo el país. Y nos vamos con otro niño del mismo país, William Jane Sidis. Bueno, yo lo voy a llamar Sidis, pero a lo mejor se pronuncia Sidis o algo así. Sidis es uno de los cerebros más importantes de nuestra historia reciente. De hecho, se le considera como la persona con el coeficiente intelectual más alto de todos los tiempos. 254 de coeficiente intelectual. Simplemente por curiosidad, Stephen Hawking sacó 160 de coeficiente intelectual. Aunque esto no se ha podido verificar, y hay muchas personas que dicen que Stephen Hawking tenía mucho más que eso. En fin, hablamos de Sidis. Con 18 meses empezó a leer el periódico. Pasó tercero de primaria en tan solo 3 días. Con 8 años se hablaba 8 idiomas y había escrito 4 libros. Con 11 años entró en la Universidad de Harvard y se graduó a los 16 años. Sidis incluso inventó una lengua propia que se llamó Wendergut. Una lengua que se basaba en el latín, en el alemán y en el francés. Casi nada. Y como les pasaba a todos, en su vida privada intentó mantenerse al margen para pasar completamente desapercibido. Nunca le gustó nada la fama. Y murió completamente solo en su casa de Boston con 46 años. 254 de coeficiente intelectual, nen. La Virgen. Yo prefiero no hacerme las pruebas esas de coeficiente intelectual. No vaya a ser que salga negativo. Con 18 meses leía el periódico. Yo es que veo a un niño de 18 meses leyendo periódico y es que me acojono. Y si encima lo pillo leyendo La Razón, es que salgo corriendo y no vuelvo a ver a ese niño más en la vida, ¿eh? ¡Qué miedo! Dicen que pasó tercero de primaria en 3 días. ¿Se le haría largo el curso? Espero que no tuviera los demás días de vacaciones. Si ya algunos padres se acojonan cuando ven que sus hijos tienen 3 meses de vacaciones y lo tienen que cuidar, imaginaros si vuestros niños acaban la escuela en 3 días. Cualquiera los aguanta todo el año, ¿no? Os estáis acojonando, ¿verdad, padres del mundo? Con 8 años hablaba 8 idiomas y había escrito 4 libros. En serio, yo soy su padre y a mí me acojona. Lo de los 8 idiomas vale. Eso podría pasar. Pero lo de escribir 4 libros, al ser mi hijo yo debería leerme esos libros. Así, con letras solo, sin dibujos ni nada. Y con 16 años tenía una carrera. Lo más normal del mundo, vamos. Pero poniéndonos serios ahora, a todos les suele pasar lo mismo. Todos prefieren estar solos y pasar desapercibidos. La mayoría de estos genios acaban en la más absoluta soledad. Y ahora, por último, cambiamos de país y nos vamos a Rusia. Sofía Kovalevsky estudió álgebra siendo una niña
y a escondidas de su padre, porque su padre no quería que las niñas fueran sabias. Era la época del feudalismo y los zares rusos, y había un machismo bestial. Aprendió sola y sin ninguna ayuda álgebra, trigonometría y cálculo diferencial. Y todo esto es ella sola, a escondidas, ¿eh? Cuando un profesor vio el talento que tenía esta niña, no le quedó más remedio que ir a hablar con su padre y convencerle para que le dejara estudiar. Aunque murió con 41 años, se convirtió en la primera mujer en la historia en conseguir un doctorado en matemáticas. Es impresionante ver cómo esta mujer, por su valentía y fortaleza, fue capaz de aprender ella sola lo que nadie quería enseñarle. Tener que esconderse de su padre para poder adquirir algunos conocimientos tuvo que ser muy duro para ella. Pero eso no le echó para atrás, y ella siguió esforzándose para conseguir su objetivo. Tengo profunda admiración por esta mujer y por todas las que se levantaron para romper con el patriarcado. Por desgracia, todavía queda mucho por recorrer en este aspecto, aunque por suerte cada año avanzamos algo. Esperemos que no retrocedamos todo lo que hemos avanzado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al hacerlo. Hay muchos niños superdotados más que se han quedado en el tintero. Igual en un futuro, si os gustara este tema, claro está, pues podría hacer otro vídeo con mucho más contenido. No os olvidéis dejar un pulgar hacia arriba, ¿vale? Y suscribiros a mi canal y darme una alegría, hombre. Es completamente gratuito. Yo ya me despido, pero antes os quiero pedir un favor. Aunque a veces cueste mucho, no dejéis de sonreír. Hasta la semana que viene. Adiós.